Actualmente volamos más que nunca y los móviles con cámara son fieles compañeros de viaje que capturan momentos increíblemente peligrosos. Dios mío, el avión está ardiendo. Por primera vez investigaremos qué se oculta tras estas catástrofes aéreas. Prepárense para el impacto. Descubriremos los motivos técnicos que desencadenan un accidente mortal. Se aferraba al aire intentando no caer. Desvelaremos misteriosos errores humanos y averías mecánicas. Van a hacer un aterrizaje de emergencia. Los peligros del clima y los colapsos en las pistas. ¡Oh, Dios mío! ¡Se ha estrellado! ¡Dios mío! Sacaremos a la luz la verdad sobre los accidentes aéreos. Aviones SOS Viral. Error humano. Con más aviones en el cielo que nunca, la presión de los pilotos nunca fue tan alta. Enviaremos a los vehículos de emergencia. Tienen que llevarnos sanos y salvos hasta donde queremos ir, cuando queremos ir. Pero cada vez que despegamos, existe el riesgo de que el piloto cometa un error. Está perdiendo velocidad, se va a estrellar. ¿Una repentina falta de concentración? Fue como si fuera a cámara lenta. ¿Un error de cálculo? ¿O una orden equivocada a 10.000 metros puede acabar en desastre? Estaba literalmente aferrado al aire para seguir volando. Pero a veces una cabeza fría es lo único que necesita un piloto para salvar la situación. Yo no estaría aquí hoy si no fuera por su grandeza. Y convertir una posible tragedia en un triunfo. 1 de noviembre de 2011. El vuelo 016 de LOT se acerca a Varsovia, Polonia, después de un vuelo de 8 horas desde Newark, Nueva Jersey, a bordo 231 personas. Era un vuelo como cualquier otro. Para los pasajeros, el descenso inicial parecía normal. Pero el piloto, el capitán Brona, y el control del tráfico aéreo polaco observaron que había un problema. Las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Había mucho movimiento. La tripulación iba y venía de la zona de cabina. Parecía que algo iba mal. Las fuerzas aéreas polacas enviaron 2 cazas F-16 para seguir al vuelo. Pero solo pudieron confirmar lo que la tripulación ya sabía. El Boeing 767 viajaba sin tren de aterrizaje. Miré por la ventana y vi 2 F-16 rodeando a nuestro avión. Eso no ocurre a menudo. Había gente gritando en algunas zonas del avión y todos esperábamos respuestas. Quería saber qué pasaba. Lo que pasaba era que el 767 estaba rodeando Varsovia para quemar el exceso de combustible y prepararse para un aterrizaje de emergencia. Y mientras dábamos vueltas, no nos decían nada. No sabíamos por qué íbamos a hacer un aterrizaje de emergencia. No sabíamos cuál era el motivo. Para minimizar el riesgo de explosión, el capitán Brona quería vaciar los tanques de combustible. Con o sin ruedas, el avión debía aterrizar. Cada vez nos acercábamos más a la pista. Y vi cómo el avión bajaba, bajaba y bajaba. Nadie había intentado nunca aterrizar un 767 sin ruedas. Prepárense para el impacto, prepárense para el impacto. Jamás en mi vida he pasado tanto miedo. La idea de que en unos segundos puedes morir es algo aterrador.
El avión se detuvo al fin. Pero el peligro aún no había acabado. Por supuesto, todos nos pusimos a aplaudir, a celebrarlo. Y entonces los auxiliares de vuelo empezaron a gritar: ¡bajen del avión ya! La gente se levantó histérica, con miedo de que el avión fuera a estallar. Salía humo. El motor estaba en llamas. Olía a humo, a combustible quemado. Los toboganes se hincharon. Y la gente se precipitó hacia ellos para salir del avión. La evacuación se realizó en 90 segundos. Sorprendentemente, ni uno de los 220 pasajeros y 11 miembros de la tripulación resultó herido. El problema comenzó cuando el avión despegó de Newark. Justo después del despegue, el capitán Brona subió el tren de aterrizaje. Inmediatamente, una alarma en cabina indicó un fallo con el sistema hidráulico que alimenta el tren de aterrizaje. El avión de la compañía polaca LOT tuvo un problema hidráulico. No afectaba al vuelo, pero sí a la manera de accionar el tren de aterrizaje del avión, las ruedas del avión. Por suerte, los aviones modernos tienen un sistema eléctrico suplementario por si el hidráulico falla. El capitán Brona voló a Polonia, asumiendo que podría usar ese sistema cuando tuviera que aterrizar en Varsovia. Tras un vuelo de casi 8 horas, inició el descenso al aeropuerto de Varsovia, sabiendo que el sistema hidráulico para activar el tren de aterrizaje no funcionaba. Era el momento de usar el sistema eléctrico. El único problema del sistema suplementario es que no se puede probar durante el vuelo. Solo se puede usar una vez y es cuando lo necesitas. Conforme el avión se acercaba a Varsovia, la tripulación debía bajar el tren de aterrizaje para aterrizar. Al acercarse al aeropuerto, el capitán Brona activó el sistema suplementario y no se activó. Intentaron bajarlo con el sistema estándar y no funcionó. Intentaron bajarlo con el llamado sistema alternativo y tampoco funcionó. Brona estaba varado sobre Varsovia sin hidráulica, sin alternativa eléctrica y sin ruedas. El vuelo 016 estaba en problemas serios. La tripulación avisó a la torre de control y empezaron a dar vueltas. El sistema de seguridad había fallado. Era uno de esos días duros en la oficina, pero para los que estás entrenado. Sin tren de aterrizaje y las vidas de 231 personas en juego, Brona no tenía otra opción. Debía aterrizar sin ruedas. En un aterrizaje normal levantaría el morro del avión para reducir la velocidad de descenso. Aterrizaría con las ruedas traseras antes de accionar el empuje inverso y el freno de las ruedas. Sin ruedas ni freno, la mejor opción de Brona era aterrizar posando los dos motores y la parte trasera del fuselaje de la manera más delicada posible. Es lo que los pilotos llaman aterrizaje con tren plegado o de panza. Al final decidieron hacer un aterrizaje de tren plegado, es decir, sin sacar las ruedas. De esta manera, esperaban aterrizar lo más suavemente posible sobre la cubierta del motor, en lugar de golpear el morro o la cola, provocando que el avión se diera la vuelta y explotara. No es algo que un piloto quiera hacer. No me gustaría tener que hacer un aterrizaje de panza y tampoco me gustaría ser un pasajero durante uno. 179 toneladas de Boeing 767 estaban a punto de tocar la pista a 290 kilómetros por hora. Con un control direccional mínimo y sin frenos.
Los servicios de emergencia llenaron la pista de espuma en un intento desesperado de evitar que el vuelo 016 se convirtiera en una bola de fuego. Debió de ser espantoso. El sonido debió ser aterrador. El mero hecho de saber exactamente lo que está pasando es absolutamente terrible. ¿Y por qué ese avión no empezó a arder cuando aterrizó sobre los motores? Hasta el 80% del material utilizado en un avión moderno es aluminio. Es a la vez ligero y resistente. Es muy importante porque, a diferencia del acero, el aluminio no produce apenas chispas durante la fricción. Y el combustible sobrante de este Boeing estaba en unos tanques cerrados muy alejados de los motores. Así, si el aterrizaje se hace bajo control y suavemente, se espera que el avión no se incendie. Lo que significa que gracias a Brona y a los servicios de emergencia del aeropuerto de Varsovia, fue un aterrizaje de panza con final feliz. Pero ¿por qué falló el sistema de seguridad alternativo? Básicamente, el tren de aterrizaje no bajó cuando se accionó durante el descenso. Lo que no vieron es que un disyuntor, que es como un fusible, había saltado. Ahora bien, ¿por qué? Eso nadie lo sabe. La comisión que investigó el accidente descubrió que el suministro de electricidad que alimentaba el sistema de seguridad se había cortado. Se había apagado y ellos no lo sabían. Por eso el sistema de seguridad para bajar las ruedas no funcionaba. No había ningún problema, solo estaba apagado. Alguien había golpeado al interruptor y nadie se dio cuenta. Un simple incidente que podía haber acabado en desastre. Seis días después de conseguir aquel espectacular aterrizaje, el capitán Brona fue condecorado con la Orden Polonia Restituta, una de las mayores distinciones de Polonia, y nombrado Héroe Nacional. Aquel día lo bordó. El capitán Brona es un héroe. Y siempre estaré en deuda con él, porque yo no estaría hoy aquí hablando con vosotros si no fuera por su grandeza. Financialo todo al 0% a partir de 199 euros. Y llévate este LED Samsung de 55 pulgadas 4K HDR por 799 euros. O financialo al 0% por 39,95 € al mes. MediaMarkt. Consigue 20 euros para jugar con tu primer depósito. Solo en PokerStars.es, la sala de póker más grande de España. 888, 777, 888, vive, vive, vive. 888, salta, salta, salta. 888. Ven a jugar, te regalamos 88 euros gratis. 888casino.es. Pese a que los niveles de fiabilidad de los aviones han aumentado, los pilotos siguen necesitando mucho entrenamiento, destreza y, sobre todo, mantener el control bajo presión. Para capitanear un avión comercial en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación estipula que debes hacer al menos 1.500 horas de vuelo. Pero al hombre de los mandos de esta avioneta aún le quedaban bastantes por hacer. A 3.600 metros sobre Wisconsin, 3 paracaidistas estaban a punto de dar su sexto y último salto del día. Dos Cessnas volaban cerca en formación.
Y justo cuando los paracaidistas estaban a punto de saltar, Estábamos volando, preparándonos para saltar de la avioneta. Yo fui el primero en salir. Recorrí todo el puntal y me sujeté mientras los demás salían y nos preparábamos para saltar. Entonces sentí una sacudida y supe que las dos avionetas habían chocado, así que me solté. fue un salto que los paracaidistas jamás olvidarían. Me estaba preparando para salir de la avioneta y saltar, y de repente explotó. El ala se partió y el piloto nos gritó que saltáramos. Así que salté e intenté alejarme lo máximo posible de los restos. Hubo una enorme explosión. Hacía mucho calor. Había llamas y restos por todas partes. Increíblemente, las 11 personas que iban a bordo de las avionetas vivieron para contarlo. Vi cómo todo transcurría justo delante. Fue como si fuera a cámara lenta. Había 10 cuerpos cayendo por el aire en diferentes direcciones. Es un milagro que nadie resultara herido o muriera. ¿Qué provocó esa espectacular colisión en el aire? Las dos avionetas estaban en formación, porque los dos paracaidistas querían saltar juntos y probablemente cogerse en el aire antes de abrir el paracaídas. Cuando se vuela en formación, el avión delantero debe llevar una velocidad constante para mantener la formación firme, y el avión trasero debe mantener su posición respecto al delantero a 30 metros de distancia en todo momento. Es vital que se mantenga una buena visibilidad. El piloto de atrás debe reaccionar a cualquier cambio en la velocidad o altitud de la avioneta delantera. Si el nuestro acelera, el otro también. Así se suele hacer, excepto aquella vez. Cuando los paracaidistas se disponían a saltar, se encontraron de repente atrapados entre las dos avionetas. Solo habían pasado 16 segundos desde que el primer paracaidista había salido. Cuando vuelas en formación, el piloto menos experimentado suele ir delante y el más experimentado es el que le sigue a un lado y un poco por debajo. La avioneta delantera es la que vigila para asegurarse de que no chocan con otros aviones y controla la navegación. Y el de atrás no tiene más responsabilidad que la de mantener a la avioneta delantera a la vista. Pero eso no pasó. Lo que sí que pasó fue que la avioneta trasera adelantó a la delantera, que estaba más arriba. Y los pilotos se perdieron el contacto visual, con graves consecuencias. La inexperiencia provocó un choque catastrófico entre las avionetas. Era la primera vez que el piloto de la avioneta trasera volaba en esa posición en formación. En esa situación en concreto todo se hizo al revés. El piloto más experimentado acabó volando por delante y por encima del otro avión en lugar de por detrás y un poco por debajo.
Las avionetas Cessna de la serie 180, como aquellas, tienen las alas muy altas. En esa posición era imposible que se vieran entre ellos. Ver y evitar es la norma en esa situación. Si no ves, no puedes evitar. Es así de simple. Ese piloto, que debería haber seguido al avión delantero en todo momento, lo perdió de vista. No sabía dónde estaba. Lo que debe hacerse en esos casos es parar, establecer el nivel de vuelo y mirar alrededor. Averiguar dónde está el otro avión y volver a ponerse en formación. Esa es la instrucción, pero él lo perdió de vista y pensó, vaya, ¿qué pasa aquí? Así que además de que el piloto menos experimentado lideraba la formación, el diseño del Cessna, con esa restricción de visibilidad causada por las alas, hizo que el piloto de cola perdiera de vista al delantero. Pero ¿por qué en esa lista de errores ninguno de los pilotos adoptó tácticas evasivas antes? Uno de los problemas con las colisiones en el aire es que no hay movimiento relativo de la avioneta. La avioneta parece estar a la misma distancia aunque estés a punto de chocar. Según la FAA, cuando los pilotos buscan otros aviones en un cielo raso, pueden sufrir un fenómeno llamado miopía ocular. Cuando los ojos exploran un cielo raso, hay poco donde fijarse. Nuestra distancia focal se mantiene corta. Es poco probable que veamos un avión acercándose, aunque esté a plena vista. Y cuando lo vemos, suele ser demasiado tarde. Lo único que ves es un punto que se va haciendo más y más grande, y los ojos están diseñados para detectar el movimiento, pero no hay movimiento relativo en este caso. Así que puede ser muy difícil ver un avión contra el que estás a punto de chocar. Yo no vi acercarse la otra avioneta. Solo sentí el choque contra la nuestra y pensé, hora de soltarse, y me solté. Practicamos paracaidismo porque queremos acción, que pasen cosas, y aquello fue mucha acción. Milagrosamente todos sobrevivieron y nadie sufrió heridas graves. Igual de increíble fue que nadie recibiera ningún golpe de los restos de las avionetas. Tuvieron muchísima suerte de que nadie fuera golpeado directamente por ningún resto, ni se les quedaran los paracaídas enganchados en ningún sitio mientras se alejaban de las avionetas accidentadas. El ala se partió y los restos de las avionetas cayeron por el cielo. En caída libre íbamos más rápido que los restos, pero cuando abrimos los paracaídas fue al contrario. Los restos iban más rápido que nosotros. Así que quería asegurarme de tener un espacio aéreo lo más limpio posible para poder abrir el paracaídas con seguridad y llegar a tierra. Había posibilidades de que se hubiera dañado algún paracaídas, de que se hubiera roto al caerle algún resto. El piloto de la avioneta dañada podría haberse quedado atrapado sin poder abrir su paracaídas de emergencia. Pero todos aterrizaron sin problemas. Una pesadilla. Poner los dos pies en tierra y saber que podía volver a ver a mi hijo, a mi familia, y que iba a seguir viviendo. No solo había sobrevivido, iba a vivir. Fue una experiencia muy fuerte que cambió totalmente mi vida. Y la cambió a mejor. Las colisiones en el aire son extremadamente raras y los accidentes en las alturas son solo el 10% de los desastres aéreos. Más de 2/3 de todos los incidentes aéreos tienen lugar durante el despegue o el aterrizaje, convirtiéndolas en las fases de vuelo más peligrosas. 23 de julio de 2016. Un Boeing 737 de Royal Air Maroc se prepara para despegar en el aeropuerto de Frankfurt, en la pista 18, con destino Casablanca. Parece un despegue rutinario. Pero el avión apenas ha dejado el suelo cuando rápidamente vuelve a bajar. El piloto intenta un segundo despegue.
Pero de nuevo, no puede levantarse. Algo va mal. En este caso, la cola del avión está peligrosamente cerca del asfalto. La pista llega a su fin y al piloto se le acaban las opciones. Por fin, en el tercer intento, el 737 se levanta sin que sus pasajeros sepan lo cerca que han estado del desastre. ¿Qué provocó esa casi catástrofe? En el caso de Air Maroc, parece que los pilotos intentaron despegar antes de que el avión estuviera listo. Cuando empiezas a acelerar en la pista, aumentas la potencia del motor y cuando alcanzas la velocidad suficiente, se levanta el morro del avión. A eso se le llama velocidad de rotación. El copiloto avisa del momento en que se alcanza esa velocidad y entonces el piloto tira de la palanca de mando hacia atrás. El morro se levanta y el avión debe elevarse. Una vez alcanzada la velocidad de rotación, el piloto tira de la palanca de mando, levantando el morro del avión hasta que alcanza un ángulo de unos 12 grados y se eleva. El despegue de un avión es algo perfecto. Cuando el piloto alcanza la velocidad de rotación, el avión empieza a elevarse casi inmediatamente. En aquel caso, el avión no alcanzó la velocidad de rotación y rebotó sobre la pista suavemente sin llegar a elevarse. Parece que la tripulación del avión de Royal Maroc rotó a una velocidad demasiado baja, levantando el morro del avión demasiado pronto, cosa que pudo acabar con la cola del avión golpeando el asfalto. Por suerte consiguieron controlar el grado de inclinación del avión para evitar un golpe en la cola antes de aumentar la velocidad y conseguir un despegue satisfactorio. Otra posibilidad es que no se estableciera la propulsión correcta. El avión parece que se eleva, pero no lo hace. Y finalmente despega de manera normal. Eso puede indicar que el piloto detectara una falta de potencia, la aumentaran y así pudieran despegar con normalidad. Pero aunque parezca que la culpa es del piloto, una declaración de Royal Air Maroc aseguró que el aterrizaje de un vuelo de Turkish Air, un poco antes, provocó el problema. Señalaron que la torre de control de Frankfurt avisó al capitán de Maroc de la presencia de estela turbulenta en la pista. La estela turbulenta es una perturbación en la atmósfera que se forma detrás de un avión. Un vórtice de punta de ala es el componente más peligroso de ese aire revuelto y se produce cuando las alas provocan masas de aire cilíndricas durante el vuelo. La presión del aire es mucho mayor en la parte inferior del ala y menor en la parte superior. Esto genera una fuerza de sustentación que eleva el avión durante el despegue y lo mantiene a flote durante el vuelo. Ambos flujos de aire se encuentran en la parte superior del ala por la diferencia de presiones. Se desplazan hacia las puntas y una vez allí provoca la estela turbulenta. Los vórtices de punta de ala se propagan lateralmente alejándose del avión. Su fuerza depende básicamente del peso y la velocidad aérea del mismo. Sobre todo durante el despegue y el aterrizaje, el avión provoca perturbaciones en el aire que circula a su alrededor, generando la formación de vórtices o estela turbulenta, que especialmente durante estas maniobras resultan muy peligrosas. Si se detecta la aparición de vórtices, es vital adoptar tácticas evasivas inmediatamente. Por eso, hay una distancia mínima de separación entre los aviones que llevan la misma trayectoria de vuelo. Como resultado de la supuesta estela turbulenta, Air Maroc dijo que su capitán realizó una maniobra para acelerar y así conseguir una velocidad que le permitiera un despegue seguro.
Sin embargo, la investigación de accidentes declaró que no era posible establecer si esa fue la causa y decidieron abstenerse de iniciar una investigación. Sin duda, el modo en que el avión iniciaba el vuelo no indicaba necesariamente que se hubiera encontrado con una estela turbulenta. Se dio como explicación la existencia de una estela turbulenta del vuelo anterior, pero yo no le doy mucho crédito. Fuera cual fuese la razón, y pese a un inicio bastante inestable, el avión aterrizó sin problemas en Casablanca. Aunque volar es más seguro que nunca, la confusión en la cabina de vuelo es, con diferencia, la causa principal de los accidentes de aviones comerciales, con casi el 80% de incidentes causados por errores del piloto. Y cuando se trata de avionetas, no hay límite. 30 de junio de 2012. Un grupo de familiares y amigos volvían de una excursión por el bien denominado Frank Church Río Sin Retorno de Idaho. La avioneta, una antigua Stinson 108, estaba en el campo de aviación Bruce Meadows, recorriendo los 1.500 metros de pista de aterrizaje de tierra. Con los tanques llenos de combustible y 4 personas a bordo, el aparato estaba cerca de su peso máximo permitido para despegar. Era de 4 plazas y llevaba 4 personas a bordo. Muchas avionetas ligeras no pueden llevar la carga completa de pasajeros y los tanques llenos. Al avión le costaba elevarse y después de recorrer 3/4 partes de la pista, aún no estaba en el aire. A punto de quedarse sin pista, el piloto decidió abortar el despegue cuando una ráfaga de viento levantó la avioneta. Ese es el momento en el que debes aterrizar y coger un taxi para volver a casa. Puede que el avión estuviera en el aire, pero el piloto aún no podía hacer que el Stinson se elevara a la altitud deseada. Parece que hubo un par de minutos en los que pudo haber aterrizado en la hierba, pero no lo hizo. La Stinson empezaba a acercarse peligrosamente a los árboles. ¿Por qué ese despegue aparentemente sencillo acabó en desastre? Para minimizar el riesgo en grandes altitudes, los pilotos deben usar unas tablas para calcular su altitud de densidad antes del despegue. Para calcular el comportamiento del motor, los aviadores usan un sistema conocido como altitud de densidad. Es una ecuación donde participan 2 factores, la temperatura y la densidad del aire en las alturas. El campo de aviación Bruce Meadows está a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y la temperatura del aire exterior eran 27 grados centígrados. No fue solo por la altitud. Aquel día, la temperatura era más alta que habitualmente. Antes del despegue, el piloto comprobó sus tablas y calculó que la altitud de densidad era de aproximadamente 2.800 metros. Y el certificado de la avioneta solo permite que despegue de aeropuertos hasta los 1.800 metros.
Así que, aunque la pista estaba por encima de la altura máxima de despegue de esa avioneta, la alta temperatura y el aire poco denso hacía que pareciera aún más alta. Cuanto mayor es la altitud, menos denso es el aire, y eso tiene dos efectos distintos. En primer lugar, la sustentación es menor al igual que la resistencia al avance, y en segundo, el rendimiento del motor es más bajo, ya que entra una menor cantidad de aire en el cilindro y se reduce la potencia. Esto desemboca en una complicada situación que te obliga a volar más y más rápido para generar suficiente sustentación, y la potencia del motor se reduce. La sustentación es la fuerza que mantiene un avión en el aire, y la mayor parte de esa sustentación proviene de las alas. Las alas de los aviones están diseñadas para que el aire fluya con mayor velocidad en la parte superior y menor en la inferior, creando una diferencia de presión llamada sustentación. Esta diferencia de presiones crea una fuerza que los empuja hacia arriba. Pese a la falta de sustentación y potencia del motor, la avioneta consiguió elevarse. Pero ¿por qué le costaba ganar altura? Cuando la avioneta despegó, comenzó a volar a muy poca altura. Volaba con lo que llamamos efecto suelo. Es como si llevara un colchón de aire debajo. Realmente, la avioneta no había comenzado a volar, sino que dependía de esa especie de colchón para hacerlo. A mucha altura, el efecto suelo puede hacer que el piloto crea que su avión puede volar. Pero aunque esté en el aire, no tiene la suficiente propulsión para elevarse y evitar posibles obstáculos. Estaba literalmente aferrado al aire para seguir volando. Y entonces, al entrar en la zona de los árboles, ya no tenía ese efecto suelo y empezó a descender. El piloto intentó evitar los árboles, pero el problema es que cada vez que giras una avioneta, estás reduciendo la cantidad de propulsión que hace que se mantenga en el aire. Así que era un camino al bosque sin retorno. Pese a la mala planificación, el piloto tuvo suerte al caer en el bosque. Cada impacto fue frenando la avioneta y reduciendo su energía, suavizando el impacto final al caer al suelo. Sin árboles, no podría haber hecho mucho. Con una velocidad aérea baja y un terreno elevado, girar está descartado y el impacto hubiera sido mucho más grave. Es un accidente de avioneta bastante típico donde el piloto prefirió seguir avanzando en lugar de cancelar el despegue. Debería haberse dado cuenta de que el rendimiento de la avioneta no era suficiente para volar con seguridad. Debería haber cancelado el despegue. Salvo algunas heridas del piloto, los 4 hombres tuvieron suerte y salieron por su propio pie de la avioneta. Una de las normas básicas de un piloto es conocer las prestaciones de su avión, saber de qué es capaz, independientemente de la climatología. Los equipos de alta tecnología de las cabinas ayudan a la tripulación más que nunca, pero aún hay muchas cosas que los ordenadores no pueden hacer. Más del 99% de todos los aterrizajes son manuales y de momento no hay un despegue automatizado. El 100% de los despegues los lleva a cabo el piloto. Y a veces tienen que confiar en su instinto. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mi avión! ¡Mi avión se ha estrellado! 13 de marzo de 2014. ¡Nos están evacuando! Hannah Udren, de 18 años, es una de los 149 pasajeros de un vuelo de US Air de Filadelfia a Fort Lauderdale. ¡Madre mía! ¡El avión está en llamas! ¡Dios mío! Gracias a las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Filadelfia, podemos ver en la distancia el avión de Hannah, el vuelo 1702 de US Airways, preparándose para despegar.
El avión de Hannah se estrelló en el despegue. Nos están evacuando del avión, madre mía. 1702, vamos a enviar a los vehículos de emergencia. De acuerdo. Parece que todo va bien. Era la primera vez que volaba yo sola. El avión empezó a elevarse y de repente descendió y chocó contra el suelo muy fuerte. Los asientos dieron una sacudida y todo el mundo empezó a gritar, a chillar. ¡Fuera del avión! Nadie sabía muy bien qué había pasado. Cuando el piloto abortó el despegue, la rueda delantera se dobló haciendo que el avión se estrellara. Estando en el aire sonó como si se reventara una rueda. Fue un sonido muy fuerte. Y entonces empezaron los gritos y los pilotos no pudieron decir nada porque pasó muy deprisa. ¿Por qué el avión de Hannah cayó en picado sobre la pista? ¿Fallo mecánico o error humano? Antes de dejar la puerta, el copiloto introdujo los datos en el ordenador de vuelo para calcular la velocidad y la propulsión necesaria para despegar. Pero ocurrió un problema. El vuelo 1702 tenía permiso para despegar en la pista 27L. Pero el copiloto introdujo la pista 27R en el ordenador. Y esa pista mide 300 metros menos. Tras alejarse de la puerta, el capitán se dio cuenta del error. Pero el copiloto no actualizó la información. El piloto aceleró por la pista correcta, la 27L, pero a 150 km/h se encendió una alerta en la cabina. ¿Reducir? ¿Reducir? El ordenador avisaba a los pilotos para que redujeran, ya que según los datos, interpretó que se acercaban al final de la pista más corta, la 27R. ¿Reducir? ¿Reducir? Ninguno de los pilotos entendió qué significaba esa alarma durante el despegue, pues suele oírse en el aterrizaje. Pero el piloto decidió de repente que no era seguro volar y abortó el despegue, estrellando el morro en la pista. El avión podría haber despegado sin problema, pero los pilotos no entendieron qué le ocurría al ordenador. Mi familia es bastante bromista. Bromeamos continuamente, así que lo primero que hice fue enviar un vídeo de mí corriendo y alejándome del avión, porque sabía que si no tenía una prueba en vídeo, mis padres no me creerían. ¡Madre mía! ¡Mi avión! ¡Mi avión se ha estrellado! Los análisis de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte muestran que estadísticamente la mayoría de accidentes aéreos tienen una tasa de supervivencia de más del 80%. La constante mejora en seguridad y tecnología aeronáutica juega un papel importantísimo, pero a veces la suerte también participa. Amelia, Virginia. Esta avioneta no la lleva un piloto común. De hecho, no es un piloto. El hombre que lleva esa avioneta no ha volado nunca. Tío, está bien. Madre mía, está perdiendo velocidad y se la va a dar. Venga, tío, contrólate. Después de convencer al gestor aeroportuario para que le dejara rodar por la pista en su nueva avioneta, se encontró de repente en el aire sin haber volado nunca en su vida. Ese pobre hombre que pensaba que iba a dar una vuelta por la pista y se encontró de repente volando una avioneta sin saber qué hacer después. Eso es, eso es. De alguna manera consiguió despegar la avioneta, pero estaba claro que no tenía ni idea de cómo aterrizar. Milagrosamente, ese piloto novato consiguió bajar del aparato. Y lo más importante,
de una pieza. Vaya, tiene suerte de estar vivo. Pero ¿cómo consiguió despegar sin haber volado nunca? En realidad es muy fácil conseguir que un avión vuele. Solo hay que aplicar algo de propulsión en el motor mientras circulas por la pista. Si aplicas un poco más de propulsión, el avión empieza a acelerar. Y si llegas al punto llamado V1, el punto en el que el avión no tiene suficiente espacio para frenar antes de llegar al final de la pista, entonces puedes pensar, ¿qué hago? Y si tiras de la palanca de mando, el avión levantará el morro y antes de que te des cuenta, esa máquina que está diseñada para ser un pájaro empezará a volar. Tío, está bien. Madre mía, está perdiendo velocidad y se la va a dar. Así que la situación es que ese hombre que era un conductor y ahora es un piloto, acaba en el aire. Venga, tío. Contrólate. La palanca de mandos de la avioneta es como un volante. Si lo mueves a la izquierda, estás accionando los alerones que hay al final de las alas para que la den la avioneta y gire. Así que puedes conducirla como un coche. Puedes girar el volante y hacer que la avioneta gire. Así que él podía ver la pista justo debajo y se dio cuenta de que podía dar la vuelta. El problema era cómo iba a hacer para descender y aterrizar. Para aterrizar una avioneta ligera, el piloto debe estabilizarla con la ayuda del volante de control. Antes debe utilizarlo para alinearla con la pista de aterrizaje. Después, cuando la avioneta está cerca del suelo, se aprieta el acelerador y el volante de control se empuja hacia adelante para poder tocar el suelo con suavidad. Primero, las ruedas traseras. Al acercarnos a la pista, hay que sacar los alerones para reducir la velocidad de la avioneta, pero manteniendo la propulsión suficiente para lograr el acercamiento final. Ese hombre tuvo la suerte de poder aterrizar la avioneta. Pero como dicen en la tele, no hagáis esto en casa. Vaya, tiene suerte de estar vivo. Cada vez que volamos ponemos nuestras vidas en manos de los pilotos. Pero los errores de la tripulación son escasos y no dejan de aprender valiosas lecciones. Las probabilidades de morir en un accidente de avión son 1 entre 11 millones. Es más probable que nos alcance un rayo o nos ataque un tiburón. Desde el primer vuelo comercial en 1914, las aerolíneas han mejorado muchísimo la seguridad. Y volar jamás había sido tan seguro como ahora.